nos quedamos en el tema de la demanda. ¿Recuerdan ustedes? Sí, profesora. Bien, excelente. Lo que pudimos trabajar es el marco legal y la creación del nuevo Invierte.p, ¿no es cierto?, con sus principales características. Aquí dedicamos muchísimo tiempo y eso está muy bien. Ustedes formularon preguntas muy interesantes y preguntas clave para poder comprender el nuevo Invierte.p. Señalamos las diferencias con el SNP, los objetivos, resultados esperados y los instrumentos. Aquí, ¿qué es lo que podríamos añadir si es que es de interés para el grupo? Por ejemplo, los organismos. Los organismos del Invierte.p. Algunos los dije, no están aquí, como la FPMI, las OMI, las UF, ¿no? Podríamos profundizar en lo que es el ciclo de proyecto versus el ciclo de inversiones. ¿Sí? Si nos da el tiempo, ya, excelente. Entonces, Claudia, si el día de mañana tenemos el tiempo, por favor te pediría que me hagas acordar para desarrollar estos temas que ya serían adicionales, ¿no? Pero hasta Ya, aquí lo que hemos profesora. hecho es revisar el marco legal de creación del SNP, su importancia, ¿no?, sus principales características, objetivos, resultados e instrumentos principales. Espero que tengamos el tiempo de entrar a ver estas particularidades. Luego hemos entrado al marco conceptual, hemos definido lo que son proyectos y hemos visto que tenemos distintos tipos de proyectos, proyectos de desarrollo enmarcados en la cooperación internacional, proyectos sociales, proyectos de inversión, y que los proyectos de inversión se pueden dividir o subdividir en proyectos de inversión privada y proyectos de inversión pública, que es lo que estamos mirando con mayor cuidado. Los proyectos de inversión pública en turismo se van a definir como una intervención limitada en el tiempo que va a utilizar total o parcialmente recursos públicos, es decir, recursos del Estado, ¿no?, con el fin de instalar, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de brindar servicios turísticos públicos durante toda la vida útil del proyecto. Y acá tenemos las listas de los servicios turísticos que debe brindar el Estado, es decir, los servicios turísticos públicos, según la Ley General del Turismo. Ahora, no es, chicos, que a mí se me ocurre un proyecto. Yo soy alcaldesa, yo soy directora de turismo, soy gerente regional de turismo en una Gercetur, y se me ocurre generar, disculpen, estoy con un poco de tos, entonces estoy interrumpiendo para tomar un poco de agua. Discúlpenme, por favor. Ya. Entonces, no es que yo soy una autoridad y se me ocurre que quiero hacer un parador turístico para dar servicios de descanso y restauración después de recorrer el sitio arqueológico de mi localidad. No funciona así. Para identificar un proyecto de inversión pública hay todo un proceso técnico, ¿no? Hay todo un trabajo que yo tengo que hacer. ¿Para qué? Porque yo tengo que sustentar técnicamente la pertinencia y la necesidad de ese proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, antes del nombre, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que hacer un diagnóstico. En primer lugar, miren, no se grabó esto. Un diagnóstico ¿de quién es? Chicos, ¿están ahí? Sí, Miss. ¿Diagnóstico de los involucrados? Muy bien. Acá está el cuadro resumen, ¿no?
un diagnóstico de los involucrados, de los actores clave, ¿cierto? Y en un proyecto de turismo, los actores clave o los involucrados clave, un actor importantísimo obviamente va a ser el visitante, turista y o excursionista. Importantísimo, ¿no? Pero no es el único. Otro actor va a ser el operador o empresario turístico, el agente de viajes, el hotelero, el restaurantero. Otro actor puede ser la comunidad anfitriona, si es que estamos haciendo, por ejemplo, turismo vivencial, turismo comunitario. Otro actor son las mismas entidades del Estado. Otro actor pueden ser las entidades internacionales, las universidades, las ONGs. Cada lugar va a tener su propia configuración social. En Cajamarca a mí me tocó trabajar, por ejemplo, con las rondas campesinas, ¿no? Hicimos un proyecto bien bonito para que los jóvenes pertenecientes a las rondas campesinas sean entrenados como orientadores turísticos. ¿Se imaginan, chicos? Tener en Cajamarca cada joven de las provincias, ¿no? De Cutervo, de Chota, de Jaén, cada jovencito rondero pueda ser al mismo tiempo un orientador turístico, ¿no? Qué magnífico. Entonces, cada territorio va a tener un mapa de actores original y único. Y es tu rol como experto o experta en turismo identificar cuáles son tus actores clave y analizarlos, diagnosticarlos, ¿no? Ver qué posición tienen, qué quieren, qué necesitan. El siguiente diagnóstico, eso estaba aquí, ¿no? Diagnóstico de los actores. El siguiente diagnóstico era el diagnóstico del territorio, que sugería realizar con mapas, con cartas, con SIG, con sistemas de información geográfica como el Google Earth, el Google Maps, ¿no? El ArcGIS, etc. ¿Y esto para qué? Porque tenemos que comprender la dinámica territorial del turismo. Tenemos que comprender, si me permiten un segundito, tenemos que comprender cómo es que en el territorio se da la dinámica turística. Ahora sí. Ya. Sí se ve. Por ejemplo, a ver, ¿qué significan las líneas rojas? Las líneas rojas, bueno, sí son las vías de acceso, pero más que las vías de acceso, que las podemos ver en cualquier mapa, las líneas rojas me dicen por dónde se mueven los turistas. Es decir, me presentan los movimientos turísticos o los flujos turísticos. Entonces, de aquí nomás yo ya saco un patrón de consumo. Yo veo que vienen por vía aérea y que el punto de entrada, el portal, es Juliaca. Y de Juliaca bajan por Atuncoya, por la autopista, hacia Puno. Que Puno va a ser el gran centro de operaciones o el gran centro base, o como dice la guía SNIP, Puno va a ser el centro soporte, ¿no? Y de aquí, más importante, vemos cómo estos flujos se redistribuyen alrededor de la hoya del lago Titicaca, ¿no? Y luego pueden seguir en tránsito en sus tours hacia Bolivia, ¿no? Y otros lugares. Entonces, eso es lo que yo tengo que observar en el mapa. Obviamente tengo que ver características geográficas, ecológicas, vías de acceso, carreteras, la planta, ¿no? Por ejemplo, en Puno tenemos un muy buen nivel de hoteles, tenemos hasta 5 estrellas, ¿no? Cosa que no tenemos en el norte, por ejemplo. Tenemos 4 estrellas. Los backpackers son de primer nivel, parecen hoteles 3 estrellas, ¿no? ¿Por qué? Porque Puno es una ciudad que tiene ya muchas décadas de recibir turismo receptivo. Entonces,
¿Dónde estoy? Por aquí. Entonces, eso, en resumen, porque estoy haciendo un pequeño resumen de la clase pasada, es lo que significa ver el diagnóstico del área de estudio, ¿no? Ver los recursos, dónde están los atractivos, de qué tipo son, mi planta, los accesos, etc. El diagnóstico de los servicios, bueno, que está inmerso en lo anterior, ver si tengo instalaciones turísticas, cómo van las visitas turísticas actuales, si mi lugar se promociona o no. Por ejemplo, acabo de terminar un artículo sobre Machu Picchu y nos damos cuenta de que no hay actividad de promoción turística sobre Machu Picchu. Machu Picchu no se promociona. ¿Por qué? Porque ya dispone de una demanda permanente y sostenida, por ejemplo, ¿no? Y finalmente el análisis de riesgos. El análisis de riesgos que implica ver si en mi proyecto, en mi territorio, hay riesgos y o peligros potenciales, ¿no? Para cualquiera de los actores. Bueno, esto lo explicamos en profundidad en la sesión anterior. ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta? Bueno, acá tienen más teoría, pero como les decía al inicio de la clase, para encontrar el problema que voy a atacar con mi proyecto, no es que es algo que formulo. Ay, disculpen. No es algo que formulo, gracias, no es algo que formulo de la noche a la mañana. Para identificar el problema, yo hago todo un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico serio, ¿no? Importante de la zona. Y a partir de ese diagnóstico yo empiezo a identificar problemas. Ahora, tengo que asegurarme que el problema que elijo pertenece al ámbito turístico, ¿no? Pertenece al ámbito turístico, porque hay problemas, por ejemplo, si yo digo el problema es la accesibilidad, ¿influye en turismo? Sí, pero ¿pertenece al ámbito turístico? No. Yo les cuento, cuando estaba en Cajamarca tenía la prensa molestando y fastidiando porque y venían a reclamarme, así, pero en un tono confrontacional, por qué no estaba bien hecha la carretera la carretera que conectaba la ciudad de Cajamarca con el sitio arqueológico de Cumbemayo, ¿no? Sí era importantísimo para el turismo. Pero no era mi competencia como DIRCETUR, ¿no? La competencia era del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La delincuencia puede ser un problema para el turismo, sí, pero tú eres Ministerio del Interior o Policía Nacional para poder entrar a tallar en ese tema, no. Entonces, el problema debe pertenecer al sector. Debe ser lo suficientemente concreto y claro para facilitar la búsqueda de soluciones. Y les decía, ¿no? Que no debe ser manifestado como la ausencia de algo. ¿Por qué? Esto es importante, esta es una clave. Si yo digo, en mi territorio hace falta un mirador turístico, ¿cuál es la solución? Poner el mirador turístico. Entonces, me restringe, ¿no es cierto? Es totalmente diferente a decir, se reciben deficientes servicios de información, interpretación ambiental y observación del paisaje. Si yo formulo mi problema de esa manera, las soluciones pueden ser muchas. Pueden ser entrenar a un grupo de orientadores turísticos, puede ser construir un mirador, puede ser construir un centro de interpretación, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también lo trabajamos la clase pasada, así que voy avanzando. Una de las técnicas que tenemos para hacer la identificación del proyecto es el árbol de causas y efectos.
No sé si lo vieron, el árbol, acá tengo otro mensaje. Sí, al final, gracias, muchas gracias Stephanie. Al final de la clase lo repetimos, porque me imagino que hay personas que recién se van a ir conectando. Bien, entonces, no sé si llegaron a ver esto en el proyecto Cuelab, de todas maneras, ¿verdad? Sí, profesora. Para esto, se han ¿A qué dado parada? cuenta de que el tema de los árboles de causas y efectos y el árbol y los árboles de medios y fines no son una ocurrencia de la profesora, son técnicas formales que se usan en la vida real en la formulación de proyectos de inversión pública en turismo en el Perú, ¿no? Por eso se los estoy enseñando. Entonces, del atractivo turístico, muy bien. Y vemos a su vez cómo el equipo consultor ha ensayado distintas causas indirectas que generan la causa directa. Por ejemplo, las inadecuadas condiciones para el recorrido interno de la fortaleza y su ineficiente conservación, que generan que la fortaleza de Cuelap tenga una presentación muy pobre, ¿no? Precaria, ¿no es cierto? Y eso que genera que los visitantes reciban un mal servicio turístico, ¿no? Entonces yo creo que se ha entendido el ejercicio, se han hecho lo de Cuelap a conciencia, conocen ya la técnica de los árboles de causas y efectos y de medios y fines. El de medios y fines sería el trasvase del anterior árbol a un árbol positivo, ¿no? Y las raíces serían los medios fundamentales. Entonces, el árbol de causas y efectos, si está bien hecho, se traduce con mucha facilidad al árbol de medios y fines. Las causas directas, esto es importante, chicos, las causas directas vendrían a ser los medios de primer nivel. Ya, esto los voy a colorear. Las causas directas vendrían a ser los medios de primer nivel. Y las causas indirectas vendrían a ser los medios fundamentales. ¿De dónde sale el proyecto? El proyecto de inversión pública en turismo va a salir del análisis de los medios fundamentales y de las actividades que hay que hacer para completar cada medio fundamental. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profesora. Sí, profesora. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Primero yo tomo mis medios fundamentales y los analizo. ¿Qué tengo que analizar? Tengo que analizar qué relación hay, voy a ampliar un poquito, qué relación hay entre ellos. Tengo que analizar si se complementan, o si se excluyen mutuamente, o si son independientes. A ver, vamos a hacer así un ejercicio chiquitito, chiquitito. Claro, Sí, no, ¿cuándo serían dos proyectos o dos actividades que serían mutuamente excluyentes? Si yo te digo, hagamos un centro de interpretación cultural y aquí te sugiero hacer un museo, ¿no? Un museo de sitio. Allí sí se excluyen, ¿no? O hago el centro de interpretación cultural o el museo de sitio. ¿Se entiende? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, lo que yo hago es analizar así con mi equipo consultor, una por una, y ver de qué manera se relacionan con los demás medios fundamentales. Y voy determinando, ¿no? Si son complementarios, donde resulta más conveniente llevarlos a cabo en conjunto, o mutuamente excluyentes, como en el ejemplo del museo del sitio y del centro de interpretación, o si son independientes, no guarda ningún tipo de relación con la anterior, ¿no?
Ahora, no termina ahí. Para cada medio fundamental, ¿no?, yo voy a dar actividades. Por ejemplo, ¿no?, su compañero Daniel, Sí, Miss. ya, su compañero Daniel dijo, el medio fundamental era crear servicios de interpretación cultural. Y Daniel había dicho, para poder prestar los servicios de interpretación cultural, yo voy a construir un centro de interpretación, ¿no? Acá el consultor, ¿qué había puesto? Rehabilitación y mejoramiento del museo de sitio. ¿Se dan cuenta? Por eso es que cuando configuramos de esta manera el problema, se nos abre todo un abanico de posibilidades, ¿no? Anteriormente, ¿qué se hacía? Venía el alcalde y decía, de frente, ¿no? Vamos a construir un museo, punto. Y se descartaban todas estas acciones. Bueno, vuelvo a mi discurso. Para cada medio fundamental voy a generar propuestas de actividades. Y una vez que tengo todas mis propuestas, repito el mismo análisis. Digo qué relación tienen entre ellas, si son mutuamente excluyentes, o si se complementan, ¿no? O si son totalmente independientes. ¿De dónde sale el proyecto de inversión pública en turismo, chicos y chicas? El proyecto de inversión pública en turismo va a salir de las diversas agrupaciones que se pueden hacer de estas acciones que acabo de plantear para los medios fundamentales. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, yo tengo acá este trabajo, y entonces yo digo, construir el centro de interpretación, vamos a dejarlo como anterior, ¿no? No, se excluye con el museo de sitio, entonces tengo que elegir uno de estos dos, ¿no? Entonces vamos a suponer que decido construir el museo de sitio. ¿Construir el museo de sitio se complementa con lo del estacionamiento? Sí, ¿no? Porque voy a necesitar donde vengan los carros de los turistas. ¿Se complementa con la construcción de un mirador? Sí, puede ser. ¿Puedo incluir un proyecto de investigación? Sí, por supuesto, ¿no? Porque me va a permitir conocer más del monumento. ¿Instalar pararrayos en las chulpas para que las tormentas no las agredan tanto? Sí. Senderos y señalética, buenísimo. Buenas prácticas de calidad turística, ¿a quién va dirigido? Va dirigido más a empresarios, ¿no? Locales. Entonces, esto como que no tiene mucho que ver con la intervención en las chulpas de Siyustani. Capacitación a los funcionarios estatales. Está muy bueno, pero como que no tiene mucho que ver directamente con la intervención en Siyustani. ¿Se dan cuenta? Y promoción y difusión de mi proyecto, por supuesto. Entonces, fíjense que acá hay acciones que son muy inteligentes, muy buenas, muy positivas, pero que no tienen, son independientes, y hay otras que se excluyen. Y acá he encontrado estas acciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que se complementan y se potencian entre ellas. ¿Están viendo? Chicos, ¿están viendo? Profesora. Sí, profe. Sí, profesora. Ya. Del conjunto de estas acciones sale mi proyecto de inversión pública en turismo. O sea, yo voy a formular un proyecto de inversión pública en turismo, ¿no?, que me permita dar mejores servicios turísticos y que tenga componentes todos estos que hemos visto acá. ¿Se entiende? Y allí recién ya me pongo a pensar en el nombre, ¿no? ¿Qué nombre le pongo? ¿Qué nombre le pongo, no? ¿Qué servicios voy a hacer? Voy a ampliar, reconstruir el centro de interpretación para dar buenos servicios de interpretación cultural en el complejo arqueológico de Siyustani, en la provincia de Puno, región Puno. ¿Se entendió?
Sí. Entonces, hasta aquí, chicos, mi objetivo es que ustedes vean que proponer, identificar y proponer un proyecto de inversión pública en turismo no es cuestión de creatividad, iniciativa, de la genialidad del alcalde. Es todo un proceso técnico importante, riguroso, que hay que cumplir para llegar a ese fin. Muy bien. Ahora, la pregunta del millón. A ver, con su mismo compañero llamamos el estudio de la demanda, ¿de acuerdo? El estudio de la demanda. Esto lo vamos a ver en un ratito. Y en el caso de un proyecto de inversión pública, la demanda turística va a ser medida por una unidad. En el caso de un proyecto privado es más fácil, ¿no? Si yo tengo mi restaurante, o si yo tengo mi hotel, para que ustedes lo entiendan, la unidad con la que voy a medir mi demanda va a ser el servicio de hospedaje medido en habitación noche, ¿no? O camas noche, ¿se entiende? Si tengo un restaurante, va a ser por mesa o por cubierto, ¿no? Algunos restaurantes por cubierto. Pero en un proyecto de turismo, ¿cuál es la unidad de medida? La unidad de medida es la visita día o visita año. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que saber estimar esa demanda. Y tengo que estimarlo en un escenario sin proyecto. Es decir, tengo que saber cuánta gente llega actualmente a las chulpas de Siyustán. ¿Ya? Si hay información, pues ya está, ¿no? Simplemente recojo el cuaderno de registro de visitantes o reviso las estadísticas y ya está, ¿no? Esta es determinada a partir de los visitantes que llegan actualmente al recurso. Si no las tiene el mismo recurso, es probable que las tenga el MINCETUR, la DIRCETUR, etcétera. La Dirección Regional de Cultura, en CERNAM. Pero, ¿qué pasa, chicos, si a ustedes les asignan hacer la puesta en valor del complejo arqueológico de, de Chupacigarro, que es un análogo a Caral, que está ahí bastante cerca, que no cuenta con registros de ningún tipo? ¿Qué hacemos, chicos? ¿Renunciamos? ¿Le decimos al alcalde que no podemos, no se puede, es imposible? ¿Decimos que no podemos hacer esa consultoría porque no nos sentimos capaces? Excelente. Por si acaso sí existe, chicos. ¿Ah? El nombre es gracioso, pero sí existe. Okay. Lo que ha mencionado su compañero se conoce como población de referencia. Es la población registrada más cercana que tú tienes a tu sitio, ¿ya? Como les explicaba el día sábado, la población de referencia va a ser el arribo de turistas al distrito donde se ubica tu lugar, ¿no? Por ejemplo, si Caral no te comparte sus cifras, ¿con qué cifras podrías jugar? Con el número de arribos de turistas que llegan a Barranca, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre hay una población de referencia a la que tú puedes recurrir, ¿no? Es importante, cada lugar te plantea su propia población de referencia. Por ejemplo, el año pasado tuvimos que hacer una consultoría en Pucusana y necesitábamos la población de referencia. Y a ustedes les parecerá absurdo que Pucusana no tenga y no sepa cuántos visitantes reciben cada año en los veranos. Les cuento, no lo saben, ¿no?
Entonces, ¿qué hicimos? Tomar como población de referencia los visitantes o los veraneantes de todo el sur chico, ¿no? Y de ahí empezamos a afinar, ¿no? Con encuestas. Entonces, siempre hay una población de referencia a la que tú puedes acudir, ¿no? De todos estos círculos, es el círculo más grande, es, digamos, el grupo más grueso, ¿no? El general. Después, tú te preguntas, ¿no? De toda esta población de referencia, de todos los turistas que llegaron a Barranca, por ejemplo, ¿cuántos realmente tienen la disposición de realizar actividades turísticas, en este caso arqueológicas, ¿no? Los que llegan a Barranca se van, vamos a poner el Google Earth un ratito para ir mostrándoles. Los que llegan a Barranca llegan a comer al Tacutatos, llegan a la playa, ¿sí o no? Entonces, no todos los que llegan a Barranca van a querer ir todo un día a un sitio arqueológico. Entonces, voy a hacer una encuesta y voy a preguntarles. Y los resultados de esa encuesta me dan el mercado potencial, ¿no? De repente, de los 100 turistas que llegan a Barranca, solamente 30 están interesados en hacer turismo arqueológico. Entonces yo ya sé que 30 o el 30% es mi mercado potencial. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Pero una cosa es Sí. hacer turismo arqueológico en Caral y otra cosa es irme a Chupacigarro, que está mucho más allá y no hay carretera y todavía no hay mayor estructura, ¿no es cierto? Bueno, de estos 30, ¿cuántos realmente querrán visitar el recurso turístico? Pues aplico otra encuesta al mercado potencial. Y sé que de esos 30, solo 10, ¿no? Efectivamente gastarían su tiempo y su dinero en ir a mi proyecto arqueológico. Esos 10 serían mi mercado efectivo. Otro ejemplo, los visitantes que arriban a Puno. ¿Me interesan todos? No, solamente aquellos que les interese algún tipo de turismo cultural. Y de esta población demanda potencial me interesan los que efectivamente quisieran ir a Siyustán. Y como la población de referencia ya hemos dicho que la encontramos a través de información ¿de qué tipo? Información secundaria. En cambio, la demanda potencial la encontramos a través de encuestas. ¿Y la demanda efectiva? Chicos, Encuestas también. También a través de encuestas. Primaria, ¿no? también a través de encuestas. ¿Qué es lo que me interesa que aprendan? Esta lógica, ¿no? Esta secuencia lógica. Y se aprendan estas categorías. Población de referencia, demanda potencial y demanda efectiva. Sí. La demanda efectiva vendría a ser también lo que, o debería ser la demanda objetiva. ¿Es lo mismo? ¿O mercado objetivo? Sí, o mercado meta, ¿no? No, mercado meta sí es otra cosa. Mercado meta es de tu demanda efectiva, cuántos efectivamente, o sea, sí o sí para sobrevivir tienes que captar. Claro, ese es el mercado meta, pero en este caso mi pregunta es si mi demanda efectiva vendría a ser mi mercado objetivo, ¿correcto? No, mercado objetivo es lo mismo que mercado meta o target, ¿no? Por ejemplo, yo quiero abrir una panadería en San Borja, ¿no? ¿Cuál va a ser mi población de referencia? Toda la población toda la población del distrito de San Borja. Exacto, solo San Borja. ¿No es cierto? En referencia. Pero mi demanda potencial,
los que están en un radio, ¿no? Digamos de ¿Años? Alrededores de 4 o Socorro, ¿no? 5 cuadras, ¿no? A la Claro. redonda de mi panadería, ¿no es cierto? Exacto. Ujú. Y de esas personas que viven en un radio de 5 cuadras a la redonda de la panadería, aplico una encuesta y encuentro cuál es mi demanda efectiva, ¿no es cierto? Claro. De Y acuerdo a de lo esa demanda efectiva ya ubico mi meta, ¿no? ¿Qué es lo que necesito yo captar para sobrevivir como panadería? Entonces, como les digo, en este curso no vamos a poder aprender a hacer el cálculo, ni las encuestas, ni las proyecciones, pero es bien importante que entiendan esta secuencia lógica, ¿no? Si ustedes entienden eso, eso es un gol, ¿no? De aprendizaje en un formato de este tipo tan express, ¿no? Quería mostrarles. ¿Están viendo el mapa conmigo? sí. Sí, sí, profesora. Ya, vamos a hacer el ejemplo con Barranca. Entonces, Huaricanga está por acá, ¿no? Huaricanga. Este es otro sitio arqueológico. Con unos, estos son sitios que he registrado todo. Acá hay un montón. A ver, me ordeno en mis ideas. Caral es un sitio arqueológico del arcaico tardío, en donde se explica los orígenes de la civilización prístina, pero así como Caral, todo este territorio, todo está llenecito de sitios arqueológicos. Upaca es otro sitio, Lampay, Caballete, Huaricanga, ¿no? De hecho, Huaricanga me interesó mucho porque en Huaricanga habían restos de Pachamanca prehispánica, del arcaico, de un momento en el que aún no teníamos ni cerámica, ¿no? Bueno, ya, me estoy yendo por otro lado, ya, me gana la emoción arqueológica. Bueno, este es un sitio que pude estudiar, pude identificar y diagnosticar en un proyecto de turismo. Es bien interesante, es muy temprano, tiene monolitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero evidentemente no hay registro, ¿no? Del sitio, de los visitantes que pueden llegar al sitio, ¿ya? Entonces, ¿yo qué hago? A ver, miremos el mapa. ¿Cuál en este caso sería mi población de referencia? ¿Cuál creen ustedes? Profesora, disculpe, con respecto a la pregunta que usted hizo, si veíamos el mapa, yo creí que era el mapa de análisis de la demanda, más no al mapa que usted está hablando en este momento, el cual no podemos divisar. De verdad, estoy hablando hace media hora en un mapa de Google Earth. ¿Qué están viendo ustedes ahorita? Análisis de la demanda. Ay, por Ahora sí. Ahora sí. Bueno, hace media hora, chicos, estoy aquí. Yo solita estaba paseando por el mapa. Bueno, les hablaba de este sitio arqueológico de Huaricanga. Es un sitio con las mismas características de Caral, ¿ya? El mismo periodo, las mismas características, el mismo ecosistema, los mismos testimonios, todo. A ti te contrata el gobierno regional o la MUNI de Paramonga para hacer su proyecto de puesta, para evaluar. Tienes que hacer tu estudio de mercado. ¿Cuál sería tu población de referencia? A ver, opiniones. Los de Paramonga. Los de Paramonga Huaricanga. y no los de Barranca. Una opinión sería los, ojo, hablamos de turistas, visitantes turistas, ¿ah? Una opción podría ser tomar el número de Barranca. visitantes a Barranca, ¿no? Pero, como les decía, a Barranca llegan también para la playa, ¿no?
para las festividades de la Virgen de Lourdes, para comer charquicán de pescado y comer el Tato. tacutatos, que es famoso, ¿no? Entonces, evidentemente no todos llegan por cultura. Entonces, sí puedo, voy a abrir acá una ficha. Sí puedo tomar como población de referencia a Barranca. Pero ahí debería ser una encuesta. Ay, perdón. Yo voy a tener que hacer una encuesta para preguntarles a estos pobladores de Barranca si les interesa el turismo cultural. ¿De acuerdo? Y a ellos les haría otra encuesta para ver si les interesa el turismo cultural arqueológico. ¿Sí o no? Okay. Sí. ¿Sí? Pero díganme ustedes, ¿ese número ya no está reflejado en Caral? Claro que sí. Entonces me puedo ahorrar esos 2 pasos y puedo usar de frente Caral como población de referencia, como demanda potencial. ¿Se entiende? ¿Y a cuánta distancia está Caral de Huaricanga, profesora? No lo visualizo. De Barranca está a unas 2 horas, ¿no? Y de Barranca a Huaricanga tendremos 1 hora. En transporte privado, ¿no? Pues en carro. Y en este caso el objetivo sería si estas personas que han sido encuestadas con la población de referencia de Caral quieren o están dispuestas a ir a Huaricanga, ¿verdad? O están interesados en conocer Huaricanga. Exactamente. A los visitantes de Caral les aplicarías una encuesta y les dirías, mira, estoy haciendo un proyecto bien bonito aquí, va a tener estas características, va a costar tanto la entrada, tiene guías o no tiene guías, etcétera, etcétera. ¿Te interesa? Sí, no, ¿por qué? ¿No? Claro, y así se omite las encuestas de si le gusta lo cultural y arqueológico. Claro. Solo se hace En una sola este pregunta. caso, Profesora, ¿y no influye también el tiempo de recorrido, la distancia? sí, por supuesto. Espérame para terminar de responder la primera pregunta. En este caso, sí, porque tú tienes un producto análogo, ¿no? Entonces, los visitantes a este producto análogo, puedes usar esa cifra como población, como demanda potencial, ¿no? Y te ahorras, digamos, el primer paso. ¿Sí se entiende por qué? Claro que sí. Sí, Ya. profesor. Sí, sí. Entonces ya haces encuestas y te dedicas a definir ya la demanda efectiva, ¿no? Los que te dicen, sí, me interesaría ir a Huaricanga. ¿Sí se entiende por qué? En este caso. Pero vamos a suponer que no existe Caral, ¿ya? No existe, a ver, lo borramos del mapa. No existe Caral. ¿Qué hacemos? No hay otro sitio así igualito, ¿no? Entonces, sí, me voy a Barranca y ahí para responder la pregunta de su compañero, ¿no? ¿Cómo diferencio a quiénes encuestar? Muy bien, mi población de referencia son los visitantes que llegan por turismo a Barranca, en general. Esa es mi población de referencia. ¿Sí se entiende por qué? Sí, Sí, profesora. sí, profesora. A esa población de referencia le pregunto si le interesaría turismo cultural. Ahora, si ese dato ya existe, ¿no? Como en el caso de Caral o por algún otro motivo, ya me obvio ese paso, pero les pregunto cuáles, si les interesaría el turismo cultural. Y a los que responden que sí les interesaría el turismo cultural, ¿no? Se les pregunta
si les interesaría específicamente la visita al proyecto Huaricanga, ¿no? Que va a costar tanto, que se encuentra a tal distancia, que tiene tales servicios. Profesora, ¿y por qué Doctora, no se usa la fortaleza de Paramonga? Si es que ya no tenemos a Caral. sí, justo le iba a preguntar lo mismo. Ah, sí, no la vi. Que No está la más vi en mi cerca ejemplo y... hipotético. Sí, sí, que es un lindo territorio. Este puente es maravilloso. Acá hay muchos restaurantes que venden camarones abajo del puente. Me pasé años recorriendo este territorio para hacer mi tesis de maestría. A ver, vamos a... ¿Dónde está la fortaleza? Acá, ¿no? Profesora, disculpe, y con respecto a las encuestas, en este caso se le haría, tú tienes que especificar qué servicios turísticos cuenta, cuánto es el precio, tú tienes que especificarle todo, ¿verdad? Durante la encuesta. Claro, porque la idea es que la encuesta te refleje con la mayor nitidez posible el, el realmente quiénes están dispuestos a ir, ¿no? Exacto, ok. Y más o menos esta dinámica es lo mismo que sería para un proyecto privado, ya sea de Sí, un es restaurante, la, de es cualquier la tipo misma de... lógica, es la misma lógica, ¿no? Sí. Ahora, ya en proyectos privados, por ejemplo, tú haces un buffet de demostración, ¿no? Para ver, esta es la comida, costaría tanto, ¿estarías dispuesto a pagar? ¿Cuántas veces vendrías? ¿Con cuántas personas vendrías? ¿No? Entonces, en el escenario de sin proyecto, ¿no? O sea, yo no he intervenido, todavía no he no he ejecutado ningún proyecto, entonces analizo desde mi población de referencia. Este es el ejemplo de Puno, ya lo voy a saltar porque ya hemos hecho otros ejemplos, ¿no? El ejemplo de Puno del complejo arqueológico de Sillustani, pero es lo mismo que les estoy explicando. Ahora, cuando tengo la demanda efectiva, como tengo que saber cuánta gente más va a venir hacia el futuro, hago lo que se llama la proyección. Hay un método que es la serie de tiempo. Yo uso más el método de la correlación simple. Son métodos estadísticos para que ustedes tengan registrados esos nombres, pero lo que hacen es decirme cuánta gente va a venir a futuro, ¿no? Esta guía, por ejemplo, salió en 2014, entonces todo esto 2015, 2016 era proyección, ¿no? Es una fórmula que te aplica inclusive el Excel, ¿no? Entonces tú acá ya tienes cómo se va a comportar la demanda en un escenario sin proyecto. Bueno, esto es lo mismo, estamos insistiendo en lo mismo. La demanda referencial, que es a partir de información secundaria, lo que ya existe, ¿no? Lo más cercano. La demanda potencial, que la encuentro a través de encuestas, y la demanda efectiva, que también se ubica a través de encuestas. Y luego tengo que saber calcular la demanda con proyecto. Ya tengo mi demanda sin proyecto. Entonces tengo que saber cuántas personas más llegarían al sitio que yo estoy promoviendo una vez que yo haya ejecutado mi proyecto. Esa sería mi demanda efectiva en un escenario con proyecto, ¿no? Entonces en la encuesta les pregunto, ¿no? ¿Irían a Huaricanga si es que tuviese, no sé, miradores, paradores, servicios de orientadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y a ver si es que varía la población efectiva. ¿Cómo encuentro? El proceso es análogo, ¿no? De la demanda potencial aplico una encuesta y veo cuántas personas efectivamente están dispuestas a hacer
un tipo de turismo, según nuestro ejemplo, cultural, ¿no? En el caso de los turistas extranjeros encuestados, el 85.39% dijo que sí. Ya, entonces, este 85.39% pasaría a constituirse, este de acá, en mi demanda potencial. Y a ese 85.93% le pregunto si estaría interesado en ir a Huaricanga específicamente, ¿no? Sabiendo que va a haber un proyecto que le va a ofrecer X servicios, que va a tener este costo. Y en este caso, el 78.91% dijo que sí. Esa ya sería mi demanda efectiva. Ojo, sería el 78.91% de el 85.93% del total de visitantes extranjeros que recibe el lugar. No sé si se va entendiendo hasta aquí, dudas o preguntas. Sí, profesora, disculpe. Y dentro de estas encuestas, me imagino que debe haber un margen de error, porque al momento de tu Sí, por encuesta, supuesto, sí, por ¿correcto? supuesto, sí. Ya la misma estadística lo establece. A ver, déjenme, hay una fórmula. ¿Usted cree que podría poner la fórmula? Sí, claro que sí. De hecho, yo ya tengo un Excel en el que está todo. Hay, en la estadística, en el tema de las encuestas hay muchísimas fórmulas, ya muchos parámetros para diseñar tus fórmulas, para calcular tus poblaciones. Por ejemplo, esta es una fórmula para el cálculo para poblaciones infinitas. Por ejemplo, el número de insectos que puede haber en la selva, la arena, en el mar, no sé, las estrellas. Y esta es una fórmula para calcular poblaciones finitas, ¿no? Entonces, esta es la fórmula que no voy a explicar en este momento. Pero esta fórmula se traduce, está traducida, está trasvasada aquí. Entonces tú simplemente reemplazas las cifras, ¿no? Y se van reemplazando los valores. ¿Cómo funciona? ¿Usted ha colgado todos estos Excels? No, ¿verdad, profesora? No, porque no era algo que les iba a enseñar por el formato del curso, pero ahora lo cuelgo si les Por interesa. favor, muchas gracias. Sí, claro que sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hago yo? ¿No? Tengo el tamaño de mi población. En este caso sería la población de referencia, ¿no? Vamos a suponer 550.000, ¿ya? Y yo quiero que me salga con un margen de error del 3%. Y con un nivel de confianza, que es otra cosa, ¿no? Del 97%. Para que mi muestra sea representativa, o sea, mi encuesta sea válida, tendría que hacer 1.275 encuestas. Encuestas, correcto. Ok. Ahora, el nivel de error máximo que se tolera para un trabajo serio es de 5% y el mínimo nivel de confianza es de 95%. ¿Ven cuánto bajó allí? Porque esto ya es una entrevista, un cálculo bien, bien relajado. Claro. Y la diferencia es bastante, por más que sea de 2% arriba y un 2% abajo, la diferencia es bastante. Así es. Ya, entonces continúo. Cuando he encontrado mi demanda sin proyecto, ¿no? O sea, la demanda que viene y que seguirá viniendo sin que yo haga nada, y la comparo con la demanda con proyecto, de repente voy a tener esta figura, de repente veo que va a haber un gap, ¿no? Un vacío. Esa va a ser la brecha a cubrir. ¿Se acuerdan que hablábamos al inicio de una brecha? Sí. El invierte.p quiere hacer el cubrir brechas. Sí. Eso es lo que yo tengo que cubrir, ¿no? Entonces,
cuando el gobernador regional de Puno me pregunte, muy bien, tu centro de interpretación en Siyustani ahorita recibe a 10 personas. ¿Para cuánto la quieres ampliar? Muy bien, quiero ampliar la capacidad para que pueda recibir a 50 personas diarias. Porque mi estudio de demanda me ha demostrado con mis proyecciones que la demanda con el proyecto va a crecer en 40 personas diarias, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Entonces, la remodelación del centro de interpretación no va a ser como a mí me tinca o como a mí me place. Va a obedecer criterios técnicos, ¿no? De demanda. ¿Correcto? Sí, profesora. Estadística más que nada. Sí, profesora. Excelente, muy Disculpe, bien. una pregunta. Sí, por supuesto. Cuando se habla de demanda, ¿hablamos también de los mercados? O sea, ¿es igual el término? No, 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 son conceptos diferentes. Están íntimamente relacionados como hablar de oferta, demanda, ventas, mercado, pero son conceptos diferentes. La demanda es una unidad de medida de cantidades, escuchen por favor, cantidades de bienes y o servicios que va a adquirir precisamente un mercado, ¿no? Que va a necesitar, que va a exigir, que va a pedir o va a demandar un mercado. ¿De acuerdo? Por eso la demanda no va a ser plata en un primer momento, ¿no? O sea, luego puedo yo traducirla, ¿no? Puedo equipararla. Pero la demanda van a ser unidades de medida de bienes y o servicios. Por eso la demanda tampoco van a ser personas, ¿no? En un primer momento no la puedo estimar como personas. ¿Por qué? Supongamos en este caso que estamos diciendo, ¿no? De Siyustani. Si yo calculo en personas, a ver, lo voy a poner en otro ejemplo. En el restaurante, si yo calculo en persona, puedo tener 5 personas a la semana. Pero es diferente hablar de menús, ¿no? Porque esas 5 personas a la semana vienen en la mañana, en la tarde, en la noche, consumen desayunos, almuerzos y cenas. Esas personas pueden venir varias veces al día. Entonces es diferente hablar de personas que de unidades de consumo, ¿se entiende? Ok. Igual, si yo hablo de Siyustani y calculo la demanda en personas, voy a tener ahí una tergiversación, porque la misma persona puede pasear por Siyustani varias veces en un día. ¿Se entiende? Sí. Entiendo, Miss. Le preguntaba porque en una de sus diapositivas me había, o sea, no había entendido muy bien por qué en lugar de decir demanda decía mercado. Por eso le preguntaba si mercado era igual a demanda, pero entiendo. Dice demanda igual mercado. Oh, no, no, o sea, en una parte de donde dice análisis de demanda, eh, dice población de referencia, población demandante potencial y población demandante efectiva. Eh, Al otro, o al costado se resume en una gráfica donde dice mercado referencial, mercado potencial y mercado efectivo. Es por eso que le preguntaba si es que había alguna Ah, ya, ya, similitud. ya. Ya. ¿Por qué allí sí hablamos de mercado? El mercado van a ser el conjunto de personas que ejercen o que actúan la demanda. ¿Me entienden? La demanda es más una fuerza económica, conceptualmente hablando. ¿De acuerdo? Mm. Por eso hay un libro bien interesante sobre marketing que dice, el mercado todavía son personas, ¿no? O sea, el mercado sí es ese conjunto de personas que va a actuar la demanda, ¿no? Que va a encarnar la demanda. Pero la demanda es un número de unidades de bienes y o de servicios, ¿no? Que es exigidos por ese mercado. Lo podría resumir como que la demanda es una unidad de medida del mercado, ¿correcto? Sí, 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 bueno. Si lo entienden.
Muy bien, ¿hasta aquí todo claro? Muy bien. Después de estimar la demanda, tenemos que hacer el análisis de la oferta. En el caso de un hotel o de un restaurante, es tu capacidad, ¿no es cierto? Tu oferta. Tú no tienes que hacer encuestas para estimar tu oferta, es básicamente qué espacio tienes, qué potencia económica tienes, ¿no? O sea, tú puedes tener una demanda inmensa, pero de repente no tienes el dinero para hacer un hotel 5 estrellas con 1000 habitaciones, ¿no es cierto? Entonces, en el caso empresarial, la oferta la defines tú en relación a tu potencia económica. Pero en el caso, por ejemplo, de un recurso turístico, ¿cómo se estima la oferta? El recurso te va a decir, un momentito, si tú me quieres conservar, solamente permite que entren 10 personas diarias. A ese límite se le llama la capacidad de carga. La capacidad de carga va a ser un indicador de gestión. O sea, no es un número, si son 50 diarios, no es que el visitante 51 debe morir lapidado. No. Es un indicador de gestión. Simplemente para ir monitoreando, ¿no? Y no exceder ni ejercer una presión excesiva sobre el sitio. Básicamente, la capacidad de carga va a encontrarse a partir de identificar 3 factores. La capacidad de carga física. ¿Qué quiere decir la capacidad de carga física? O sea, físicamente, ¿cuántas personas soporta el sitio, ¿no? Las pisadas de cuántas personas va a soportar el sitio en un día, ¿no? Sin generar alteraciones graves, sin afectar el paisaje y sin afectar el disfrute del propio visitante. Y para eso hay unas fórmulas que lamentablemente tampoco vamos a poder ver en el curso, y la idea es que ustedes entiendan, ¿no? Que la capacidad de carga física finalmente refleja físicamente, o sea, en cuerpos, ¿no? Cuánto soporta el sitio. A esta capacidad de carga física yo la voy a afinar, ¿no? Y le voy a poner factores de corrección. Como por ejemplo, ¿cuáles van a ser esos factores de corrección? Factores que van a limitar el acceso físico. Ya, yo voy a recorrer el camino Inca, pero hay lugares que tienen demasiada inclinación, son muy empinados o muy escarpados. Ya la mitad de la gente no va a poder subir por su condición física, ¿no es cierto? Entonces ese es un factor limitante o un factor de corrección del 50%. Y así pueden haber N factores de corrección que me van disminuyendo la capacidad de recibir gente de ese sitio. ¿Se va entendiendo? Sí, profesora. Y a esa capacidad de carga real se le hace un último filtro, que es la capacidad de manejo, que está acá, que es realmente yo como institución del Estado, cuánta gente puedo manejar, monitorear y recibir en ese lugar. Como en el anterior caso, también hay fórmulas para ir encontrando cada uno de estos indicadores, pero aquí lo importante es que entiendan la lógica y de que ya existe toda una propuesta para lograr el análisis, estimar la oferta, ¿no? Óptima. Entonces, cuando ya tengo mi demanda, en contraste, en comparación con la oferta actual de servicios, encuentro mi brecha de servicios. Y mi PIB en turismo
tiene que atender directamente esta brecha. Entonces, por ejemplo, tengo una oferta actual en Siyustani de 217.535 visitas día al año, ¿no? Pero tengo una demanda efectiva proyectada de esta manera al 2021. Miren, al año 10 voy a tener una brecha, o sea, 200.000 personas no van a poder ingresar, ¿no? Entonces ahí hay una brecha. Entonces mi proyecto de inversión pública en turismo tiene que ir a cubrir esta brecha. ¿De acuerdo? Muy bien, y hasta ahí el día de hoy hemos explicado el estudio de mercado, que contiene el estudio de la demanda y de la oferta. El día de mañana terminamos lo que es estudio técnico y el estudio económico financiero. ¿Les parece? Sí, profesora.